les voy a presentar a Diana Rey. Diana Rey es la directora de Funda Lectura, es comunicadora social de la Universidad Javeriana con una especialización en gerencia y gestión cultural. Fue parte del proyecto de Bogotá Capital Mundial del Libro, es la coordinadora editorial del proyecto Libro al Viento y coordinadora de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, también fue coordinadora de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Y en este momento, como les digo, es la directora de Funda Lectura, que es un proyecto que está acá en Colombia, y pues les voy a dejar a Diana para que ella les cuente más sobre este proyecto y más sobre ella. Buenas tardes, Diana. Hola, María Paula, ¿cómo estás? Hola a todos. Pues muchas gracias por la presentación. Yo quiero empezar agradeciéndole a Catalina por este espacio y a todo el equipo de Maquemaques. Creo que es de verdad una gran oportunidad poder reunirnos y conversar de estos temas. Si Nos quieres, alegra mucho entender. Te voy a dejar sola en pantalla para que continúes. vale, ¿me ayudas con la presentación, María Paula, por favor? Bueno. Pues claramente la mesa se llama Leer en Familia y a nosotros nos cae pues de perlas. Quiero también, ya van a ver esta imagen, son dos chigüiros, que es un animal típico colombiano. ¿Me ayudas, Mapi, pasándola, por favor? Vale, también como les decía Selene, también les quiero contar un poquito quién es Fonda Lectura. Nosotros somos una entidad sin ánimo de lucro creada en 1990, creada por la cadena editorial de ese momento, es decir, los papeleros, los editores y los impresores, con el ánimo de crear una entidad que fomentara la lectura y mejorar el acceso al libro en nuestro país. Y desde hace 30 años, pues es como el norte de la fundación, trabajar en temas de promoción de lectura, de educación y de formación. Y Leer en Familia, como ven de nuevo la imagen, es un proyecto eh, marco para la fundación. Leer en Familia para nosotros es el norte de lo que hacemos. Y se creó específicamente en el 2003 un programa que se llama así mismo, con el objetivo de sensibilizar a los padres sobre la importancia de leer a diario con sus hijos en el hogar, en la biblioteca pública desde la primera infancia. Es decir, en el 2003 arranca para la fundación este proyecto que pretendía emular de alguna manera el proyecto de Bookstart en Londres, que es un proyecto creado básicamente para atención de familias migrantes que no tenían acceso a los libros, que no tenían acceso a las bibliotecas, que estaban empezando una vida nueva, para que cada niño que naciera recibiera desde su nacimiento un libro de primera infancia, un CD con música con nanas, cantos y arrullos y el carnet de la biblioteca pública. Es decir, era darle la bienvenida a cada niño que naciera en Inglaterra con, digamos, con una ciudadanía lectora, si se quiere, ¿no? Era de alguna manera fomentar la igualdad de todos los ciudadanos a través de los libros y de la lectura, ¿no? Era como una manera de decir que a través de los libros y la lectura realmente se estaba llevando a cabo como un componente democrático fundamental. ¿Me pasas a la siguiente, por favor? Ese proyecto se hizo en Colombia, lo hizo la Fundación de la mano de muchas entidades, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación y Colsubsidio, y hicimos desde la Fundación, o en ese momento se hizo un análisis, una investigación sobre qué pasaba con el proyecto de Leer en Familia en Colombia, qué pasaba, cuál era el destino y qué pasaba con esas familias que habían recibido ese material. Digamos, cuál era el impacto de recibir bebés con esta bienvenida, si se quiere, ¿no? Como entregar libros de primera infancia a las familias, cómo entregar el carnet de la biblioteca, cómo darles la bienvenida, digamos, a la cultura escrita a las familias era importante o trascendente. Y en esta investigación lo que encontramos es que para las familias, pues por supuesto, valorar el programa y sus materiales. Eran muchas familias que el único contacto, la única posibilidad que tenían de tener un libro de primera infancia era el programa mismo. La investigación también decía que reconocían que los niños muestran interés y placer en la lectura compartida, y ahí creo que volveríamos a citar a Yolanda Reyes con su triángulo amoroso de la lectura, y es que en la primera infancia la mediación es absolutamente fundamental
y por supuesto la lectura en familia es justamente eso, ¿no? Ella habla de este triángulo amoroso de la lectura en donde está el niño, el libro y el mediador, y donde el mediador es quien facilita ese descubrimiento del mundo a través de la lectura y de los libros. En ese sentido, por supuesto, leer en familia es absolutamente esencial. Las familias, por supuesto, empezaron a visitar más las bibliotecas públicas. Recuerden que estamos hablando de un proyecto que arranca en el 2003. En ese momento todavía no teníamos una red de bibliotecas tan fortalecida. En ese momento solamente teníamos las 4 megabibliotecas, por lo menos en Bogotá. Y empieza, digamos, como a haber una movida familiar importante e interesante en las bibliotecas. Los bebés, pues por supuesto, mantuvieron un interés por la lectura, exploraron las imágenes, y la mayoría de los niños que se vincularon al programa identificaban elementos y características de las familias en los libros. Esto puede parecer, digamos, una cosa menor y no lo es, porque digamos que el programa Leer en Familia arranca con la premisa de que los bebés sí pueden leer, es decir, que la relación con los libros, con la literatura y con la lectura no pasa por el desciframiento del código alfabético, ¿no? Que tiene un componente esencial que tiene que ver con los vínculos afectivos, que tiene que ver con la relación entre la lectura y la mediación. Y no olvidemos que todas las encuestas de lectura o casi todas las encuestas de lectura muestran que los niños que han crecido con libros alrededor en primera infancia, en su casa, en su escuela, son normalmente lectores que no abandonan jamás el hábito de leer, ¿no? Y creo que eso es muy importante cuando hablamos de leer en familia. ¿Me ayudas a pasar, María Paula, por favor? La pregunta de leer en familia era justamente si los bebés pueden leer. Y allí nosotros, digamos, desde Fundalectura tenemos una premisa, eh, que es que leer en voz alta a los niños fortalece sus capacidades de escuchar, de imaginar, de crear, de concentrarse y expresarse. La lectura en estas edades trasciende las palabras en los libros y abarca también las canciones, las rimas y las conversaciones acerca de las ilustraciones que acompañan los textos. Y me parece que esto es esencial porque entramos a reconocer la lectura en voz alta y la lectura en familia también como un escenario de recopilación de memoria, de tradiciones, de recopilación de elementos esenciales en la formación de los niños en primera infancia. Entonces, reconocer que leer en familia es un eje fundamental en la formación de lectores en nuestros países creo que es esencial. ¿Me pasas, por favor? Bueno, acá hay una imagen muy bonita que es un niño jugando con su abuelo, y volvemos a la importancia de esta lectura en familia y es la interacción. Los niños y las niñas son quienes dan las pautas para su desarrollo, asimismo tienen las necesidades de ser escuchados. Allí padres, madres y cuidadores tienen por tarea permitir espacios participativos desde el lenguaje, a través del reconocimiento, de la exploración y de jugar y entender. Esto lo traje a esta mesa porque recuerden que las actividades rectoras de la primera infancia son justamente el arte, la literatura, la exploración del medio y el juego. Y en ese sentido la lectura pues es absolutamente fundamental en la primera infancia. Yo me refiero mucho a la primera infancia y a la lectura en familia porque creo que es el primer escenario fundamental en lograr que los niños se enamoren de los libros y de la lectura y no, digamos, por una necesidad académica o pedagógica o que tenga que ver, como en muchos países, el fomento lector a mejorar índices de lectura o a mejorar capacidades de desarrollo, que por supuesto, digamos que son objetivos importantes y trascendentes. Desde nuestra fundación lo que apuntamos es a lograr que a través de la lectura eh, logremos crear o fortalecer la ciudadanía crítica, la ciudadanía responsable, y es que los niños que tienen la posibilidad de acceder a libros y a lectura tienen la posibilidad de entender que los mundos son distintos, que las personas piensan distinto y que tenemos la posibilidad de entender el mundo de distintos puntos de vista y creo que eso en nuestros países es esencial. ¿Me pasas, María Paula, por favor? Eh, bueno, la curiosidad y la participación en la lectura en familia es esencial y volvemos a estas actividades rectoras de la primera infancia. En el juego y las actividades cotidianas surge el por qué y el por qué es una pregunta fundamental cuando estamos empezando a leer con los chiquitos. Eh, Porque esa palabra nos implica a entender y a resignificar el mundo
alrededor de los niños. Recuerden que siempre hay una edad en donde los niños todo lo preguntan, todo quieren saber por qué, por qué, por qué. Y es esa curiosidad la que emerge para dar un espacio y un encuentro entre lo fantástico y la realidad, que es también como ese escenario que nos proponen los libros. Y a partir de esa curiosidad y de esa pregunta, también estamos armando un escenario perfecto para imaginar y crear la comprensión del mundo, qué es, qué podría ser. A mí me parece importante reflexionar y reflexionar con los padres por qué leer en familia es realmente un ejercicio esencial y tiene que ver también con que nuestros niños pues están en un proceso de descubrir el mundo, y descubrir el mundo significa enfrentarse con la novedad todo el tiempo. Creo que a veces como adultos perdemos el norte frente a que nuestros niños están descubriendo un mundo que nosotros ya hemos visto, y que nosotros somos unos mediadores esenciales en ese descubrimiento del mundo, y que los libros nos permiten además descubrir con ellos otros mundos y darles herramientas para entender ese mundo de maneras distintas. Así es que ese escenario para la lectura de familia es fundamental. ¿Y por qué es fundamental? Porque estamos hablando de niños que todavía no pueden leer solos. Es decir, que el trabajo mediador ahí es completamente esencial. María Paula, ¿me pasas, por favor? Aquí trae una frase de Beatriz Elena Robledo, una autora colombiana bueno, que yo admiro muchísimo, y dice que el primer nutriente básico que entrega la literatura es el afecto. Los niños y las niñas que son arrullados con nanas y canciones de cuna, que están acompañados por cuentos y narraciones, crecen con certeza afectiva, con la seguridad y la protección de un adulto que les entrega día a día, noche a noche, la palabra con amor. Y creo que básicamente este es el centro de leer con nuestros niños, de que los papás le dediquen diariamente unos minutos a compartir con ellos libros y lecturas en familia. ¿Me pasas, María Paula? Bueno, esto es importante porque creo que le da sustento a esa apuesta que desde Fundalectura hacemos por la lectura en familia y por la promoción de lectura en la primera infancia. Digamos que ya he explicado un poco por qué nos parece esencial que esto suceda en el núcleo del hogar, porque es importante que los adultos acompañemos a los niños y seamos ese ángulo en el triángulo amoroso que hablábamos al comienzo de Yolanda Reyes, en la promoción de lectura y en la lectura misma. Y esta información la traigo porque me parece importante, digamos, tener también como información que sustente la importancia de compartir estos libros. Fundalectura hizo con el Ministerio de Cultura una investigación que recopila información sobre el retorno social de la inversión en libros para la primera infancia entre el 2012 y el 2014. Entre el 2012 y el 2014, el Ministerio de Cultura hace una dotación muy importante de libros de primera infancia en la red de bibliotecas públicas de Bogotá y del país en general. Y queríamos saber qué pasaba con esos libros, qué pasaba con las familias que realmente tenían acceso a esos contenidos, qué pasaba con los niños que tenían acceso a esas bibliotecas. Y la investigación es muy impresionante, es una investigación que básicamente se desarrolla con la intención de encontrar herramientas, eh, si se quiere, macroeconómicas, para convencer a los gobernantes de la importancia que tiene la inversión de libros para los niños en nuestro país. Mm, Hay hallazgos muy importantes. Uno, el primero, pues que era como el objetivo de la investigación, es que por cada peso invertido en esos libros y en esas colecciones de primera infancia, retornan a esas comunidades 4.8. Eso es una medición macroeconómica. Este estudio se hizo también basado en un estudio similar que se hizo en Inglaterra en el 2010. Y es, digamos, un elemento fundamental. Ese no es un recurso que regrese, digamos, económicamente tal cual, es una fórmula macroeconómica que lo que hace es proyectar esa inversión que hacen los gobiernos en libros para niños, qué beneficios les traen a la sociedad y se contabiliza, digamos, se contabiliza de alguna manera. Y si ustedes ven en un país como el nuestro que un gobernante invierta un peso en libros para en primera infancia de su comunidad regrese en 4.8, pues es, digamos, si se quiere, un buen negocio. Y un buen negocio, porque esos 4.8 pesos que retornan en ahorros en salud, retornan en ahorros en deserción escolar, retornan en ahorros que tienen que ver con los escenarios penitenciarios y demás.
Y eso básicamente tiene que ver con educar y con fortalecer a los niños. Hay otra cosa que a mí me parece mucho más importante que el retorno económico en este estudio, y es que las familias que accedieron a los libros y que estuvieron en la investigación manifestaron reducir o modificar sus pautas de crianza, dejando a un lado las pautas violentas, es decir, las familias que tenían acceso a los libros, que tenían acceso a las colecciones de primera infancia, manifestaron no utilizar o disminuir enormemente los índices de violencia en la crianza de sus hijos. Y a mí me parece que en Colombia esto es un tema absolutamente esencial. Si nosotros logramos a través de la lectura y de la promoción de lectura que las familias entiendan que los golpes y la violencia no son un escenario para la crianza, pues creo que estamos logrando eh, bastante. Y creo que, bueno, el otro índice que es importante es que hay un aumento del 1% en las habilidades cognitivas que genera un aumento del 20% en el salario futuro. Eso, como les digo, es un estudio que tiene mucho que ver con la inversión y con la respuesta económica en la inversión de libros y de colecciones para primera infancia. Y por supuesto, este es un índice súper interesante para un gobernante. Entonces, creo que este estudio, esta investigación, que está disponible además en la página web de Fundalectura, por si alguien la quiere leer con detalle, es esencial cuando hablamos también de tener un sustento técnico y una investigación de base frente a lo que significa invertir realmente en libros y en primera infancia y en lectura en la primera infancia. ¿Me pasas, por favor, María Paula? Bueno, y a partir del trabajo que hacemos, pues por supuesto hay unos retos enormes en la promoción de lectura en el país, no solamente en lectura familia. Pero creo que lo más importante es que debemos entender la lectura como un fenómeno que contribuye más allá de las habilidades de comprensión, y ahí vuelvo a nuestro discurso alrededor del fortalecimiento de la ciudadanía, para saber que el acceso a la cultura escrita es un derecho que fortalece las habilidades esenciales de los niños. Es decir, la lectura fortalece la expresión de la subjetividad, fortalece la comprensión del otro, fortalece la comunicación con su entorno, con su familia y con su comunidad. Y creo que eso es esencial. Seguir trabajando en temas de promoción de lectura, de formación lectora y de lectura en familia es absolutamente indispensable. Entender la lectura como una forma de resistencia, si se quiere, a los discursos que homogenizan la realidad, es decir, cuando los niños tienen acceso a materiales de lectura, también acceden a una amplia variedad de mundos posibles y en consecuencia a una pluralidad de verdades o de puntos de vista. Y eso, por supuesto, genera adultos mucho más tolerantes, adultos menos violentos y adultos que tienen argumentos para debatir. Y creo que eso también es, digamos, una apuesta fundamental, sobre todo en un país como el nuestro que lleva tantos años tratando de resolver sus conflictos de una manera violenta. Por supuesto, comprender que expandir el mundo de los niños es fortalecer la ciudadanía ejercida desde la infancia, pero también es una manera de fortalecer esa ciudadanía que se expande hacia el futuro. Y yo creo que si nosotros estamos formando niños lectores y formando niños que tengan esa posibilidad de pluralizar el mundo, las realidades del mundo, estamos, insisto, formando adultos muchísimo más tolerantes y abiertos. Y por supuesto, entender que los niños son seres inmensamente diversos, capaces de opinar y de pensar. Creo que es absolutamente esencial entender que los niños no son sujetos pasivos en la promoción de lectura, que un niño que no sepa descifrar el código escrito no significa que no sepa leer, y que en ese sentido la familia, digamos, como escenario prioritario, como escenario principal, o primario en el acercamiento a los libros y a la lectura, pues es absolutamente fundamental. Creo que esta es mi última diapositiva, María Paula. Sí, esta es tu última diapositiva. Bueno, entonces, bueno, no, nada, quiero de nuevo agradecerle a Makemake la posibilidad de reflexionar un poco alrededor de esta lectura en familia, contarles y tener este espacio también para contar el trabajo que hacemos en la Fundación. Y también, digamos, compartir un poco con ustedes la apuesta de lo que queremos y lo que intentamos lograr en la promoción de lectura
eh, y la importancia que tiene para nosotros, por supuesto, la lectura en familia como eje prioritario, primario y principal de la formación de lectores en nuestro país. Dale, muchas gracias, Diana. Por acá estoy viendo muchas personas que nos están compartiendo como sus experiencias con la promoción de lectura. También hay una persona muy interesada en contactar a Funda Lectura para un apoyo estratégico. Les estamos dejando el link de donde pueden ustedes encontrar como más información sobre Funda Lectura. Y pues vamos, muchas gracias, Diana. Como les recordamos, pueden dejar A todas sus ti. preguntas por ejemplo, acá tenemos una pregunta que nos dicen, ¿qué ejercicio has tenido con maestros de literatura en las escuelas? Si has tenido algún tipo de ejercicio con maestros de Claro, escuelas. por supuesto, con maestros de escuelas, con agentes educativos y en este tema específico de lectura en familia con madres comunitarias. Eh, yo creo que, insisto, aquí es muy importante entender que a pesar de que hemos hecho muchas reflexiones de fondo de por qué leer en familia o la lectura en primera infancia es esencial, creo que lo más importante es entender que la lectura en la primera infancia y en familia lo que hace es fortalecer ese vínculo afectivo entre el niño, los libros y los mediadores, que en este caso somos muchas veces los padres, pero también los cuidadores y por supuesto también los profesores. Creo que el trabajo más importante que hacemos con maestros de literatura en las escuelas en todo el país tiene que ver con defender la lectura como un derecho y una posibilidad por fuera de lo académico. Nosotros insistimos muchísimo en que ojalá la lectura, incluso en el escenario escolar, tenga que ver con el disfrute, tenga que ver con los intereses, con las pasiones de los niños, con los proyectos que quieran desarrollar desde las aulas, pero no en ese sentido tradicional y anacrónico que tenía la lectura en los colegios, en muchos de nuestros colegios, en los controles de lectura ridículos de preguntar, no tengo ni idea, de qué color era el vestido, Remedios la Bella, o, ¿sabes? Como cosas que no tienen que ver ni con la reflexión, eh, ni con el disfrute, ni con el goce del mundo. A mí me tocó en muchos casos llegar y encontrar profes en donde todavía los niños que se portaban mal los mandaban a la biblioteca. Sí, es decir, estamos peleando porque Colombia tenga mejores índices de lectura y todavía cosas como esas suceden. Entonces, digamos que esa es una de las cosas que hacemos y que trabajamos muy, muy fuertemente con docentes y es entender o cambiar un poco la perspectiva de lo que significan los libros. Trabajamos mucho con profesores de literatura para que hagan un trabajo, digamos, más como integrado con otras áreas, es decir, nosotros intentamos que en matemáticas se lean libros de literatura, en ciencias naturales o en las mallas curriculares se lean libros de literatura que tienen que ver o que pueden enriquecer de manera maravillosa los contenidos que trabajan los profes, ¿sí? Hay novelas maravillosas que abordan temas que tienen que ver con la biología, con la matemática, con la trigonometría, con el pensamiento. En ese sentido, creo que nuestra intención es ampliar un poco ese concepto de lectura y también eh, presentarle de una manera más sencilla. A mí me sorprende mucho en el stand de Funda Lectura en la Feria del Libro de Bogotá, llegan muchas familias como con muchos cuestionamientos frente a qué necesita saber un papá para convertir a su hijo en un lector, por ejemplo. Y nuestra respuesta siempre es la misma, no necesita nada, siéntese a leer con él. No, los niños aprenden con el ejemplo. Si un niño ve a su papá leyendo, le genera curiosidad. Y si los papás le dedican ese tiempo a acompañar a los niños en la lectura, ayudarlos a descubrir cuáles son sus intereses y sus gustos, pues claramente eso funciona mucho mejor. Listo. Te daré una última pregunta para que podamos volver con Selene, que ya la volvemos también a tener en nuestra esta. Y para terminar tu intervención, veo dos preguntas. Hay una que me parece muy interesante para dejarla para la discusión final, Ajá. que habla un poco más como de la selección de los libros, pero tengo esta por acá que dice que qué tipo de actividad de promoción de lectura ha sido la más exitosa para Funda Lectura. Y me parece muy importante hablar también de esto, pues para saber como qué proyectos o qué otras ideas podemos nosotros también replicar o pensarnos desde estos, como esta Em, idea. Pues mira, hay muchas y digamos que hay un anecdotario enorme de actividades de promoción de lectura que realmente pues te sorprenden. En este país es de verdad como sacado un libro de García Márquez.
Pues en Colombia hay carreta literaria, hay biblioburro, en Colombia tenemos planchón literario por el río Magdalena, es decir, hay muchas iniciativas de promoción de lectura que han sido exitosas. A mí hay una que me conmueve mucho y es que cuando instalamos la biblioteca en la cárcel distrital, eh, esa biblioteca se construyó con la Secretaría de Seguridad por primera vez en Bogotá, que era una secretaría que no tenía nada que ver con, pues con lo cultural y con la promoción de lectura, y sin embargo le metieron la ficha a que esa cárcel tuviera una biblioteca, una buena biblioteca. Y el día que la inauguramos, a mí se me acercó una persona privada de la libertad a decirme que sí, por favor, podíamos llevar más libros para niños. Y a mí la verdad es que me sorprendió mucho en ese momento porque es una cárcel, a diferencia de otras cárceles, esta cárcel no tiene la posibilidad de que las mamás tengan, en otras cárceles las mamás tienen la posibilidad de estar con sus niños privados de la libertad más o menos hasta los 2 años, ¿no? Como desde que nacen hasta los 2 años. En la cárcel distrital no, hay dos salas, una femenina y una masculina, y estábamos justamente como en la masculina, entonces era más extraño aún que una persona privada de la libertad nos hiciera esa solicitud. Entonces yo le pregunté por qué, pues por qué necesitaba libros de primera infancia, y en el momento digamos que el razonamiento más sencillo es pensar que son personas que están empezando a aprender a leer en algunos casos, y los libros para niños pues tienen por supuesto menos texto, frases más sencillas si se quiere y demás. Pero no, la razón de esta persona era realmente conmovedora, y él me decía que él y algunos de sus compañeros utilizaban sus tarjetas de llamada. Las personas privadas de la libertad tienen unas tarjetas de llamada que tienen 2 minutos, digamos, que pueden usar durante un mes en la cárcel. Ujú. Y ellos la usaban para llamar a sus hijos en la noche y contarles cuentos antes de dormir, y que fuera una manera de no desvincularse afectivamente de sus hijos a pesar de la distancia y a pesar de estar en una cárcel. Entonces, si me preguntas, nosotros a partir de ahí empezamos a trabajar muy fuerte con el sector penitenciario, eh, en esa iniciativa, especialmente en lograr que ellos tengan un espacio para leerle cuentos a sus hijos por teléfono. Si me preguntas, para mí es una de las que yo más quiero, y que pues que quisiera seguir fortaleciendo, no solamente en una cárcel, en muchas. Pero eso, ¿sabes? Como entender que a pesar de estar encerrado en una cárcel, un papá quiera seguir acompañando a su hijo con un libro, pues es para nosotros maravilloso. Ay, Diana, me parece increíblemente conmovedor, y también porque siento que la relación que hay entre la lectura y la infancia es una de las relaciones afectivas más fuertes que también se puede tener con un niño. Entonces, el amor con la lectura también viene de esta de compartir, y no tiene que ser solo con los padres. Cualquier persona adulta que tenga como este vínculo afectivo con los niños puede crear ese amor. Entonces, muchas gracias por compartir con nosotros todas estas historias, y también por compartir pues todo lo que conoces.